Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, un nuevo martes aquí hablando en esta pequeña sección que he llamado Diálogos de la Menopausia, en la que pretendo que nos reunamos para hablar de todos esos temas que nos inquietan o de los que queremos saber un poquito más. Y bueno, os pedí en algún directo pasado que si teníais algún tema que quisierais exponer o que quisierais mmm, que habláramos de él, pues que pudierais decírmelo, que me escribierais un privado. Y bueno, he recibido algunos temas, así que gracias por contestar y gracias también por uniros un día más, un martes más, aquí a este encuentro de diálogos para la menopausia o de menopausia. Bueno, bienvenidas, aún estamos muy poquitas, si queréis esperamos un momentito antes de comenzar. Y hola Kirpal, ¿qué tal? Bueno, me alegro de veros por aquí. Bueno, el tema de hoy es un tema que yo creo que nos preocupa a todas las mujeres, ¿no? Es el tema del placer, de cómo nos sentimos o si nos sentimos merecedoras de experimentar ese placer por la vida, ¿no? Y bueno, la verdad es que el tema es un tema que ha surgido un poco por una experiencia personal eh, que he tenido pues esta mañana mismo y he dicho, de esto tenemos que hablar. La verdad es que esta mañana en nuestra sadhana diaria, no sé si sabéis que tenemos un grupo de sadhana que nos reunimos a las 7:15 de la mañana todos los días para practicar Kundalini Yoga y meditación. Y bueno, cuando te reúnes con personas, aunque en este caso es un encuentro virtual, es un encuentro online, aún así se producen muchas cosas bonitas cuando haces yoga así, sobre todo por la mañana temprano, y empiezas el día de esa manera, ¿no? Y haces yoga y meditación. Y hoy en la meditación estaba experimentando una sensación de alegría, de paz, de gozo, eso que no se puede expresar a veces con palabras, o que yo no sé expresar con palabras, ¿no? Y en esos momentos que estaba sintiéndome así, que tenía lágrimas incluso de alegría en esos momentitos, pues estaba ahí meditando, acabamos la sadhana y me quedé un ratito más. Y justo en ese ratito estaba pensando en qué maravilla, ¿no? Tener esos momentos de placer para una misma y en lo poco que las mujeres nos lo permitimos. Al menos a mí me pasa también, ¿no? Que muchas veces estás en esos estados como el de esta mañana, ¿no? Que te encuentras tan a gusto contigo en ese momento pues de conexión y de paz y bueno pues acaba el tiempo que tienes designado para la meditación, tus 11 minutos, tus 22 minutos o lo que sea y ya está, acabas y no te permites a lo mejor el estar mucho más tiempo disfrutando de ese estado, ¿no? De ese estado placentero. Y por eso me ha dado por pensar justo eso, ¿no? Qué poco nos permitimos a veces las mujeres disfrutar de esas pequeñas cosas, invertir ese tiempo en de verdad gozarlo y con eso, con ese gozo, al final mejorar todo nuestra conexión con nosotras, nuestro autocuidado, nuestro autoconocimiento, ¿no? Y la verdad es que asociamos mucho el placer, cuando hablamos del placer así, como placer lo asociamos casi siempre con el sexo, ¿no? Y por supuesto que el sexo da placer, se involucra
todo el cuerpo, está involucrada la energía, está involucrada todos los sentidos. Sin embargo, hay placeres cotidianos en los que no reparamos y que son súper necesarios para de verdad llevar esa conexión, como decía antes, ¿no? Y como dice la doctora Northrup, que ya en algunos casos se ha hablado de ella, ¿no? De la doctora Northrup, la autora de La sabiduría de la menopausia, ella dice que el placer debería ser o es, ¿no? Es una disciplina que deberíamos todas practicar regularmente para que instauremos en nuestro cuerpo y en nuestras vidas pues la alegría, el gozo, la felicidad, ¿no? Y de eso pues quería hablar un poco hoy, ¿no? De cuánto nos permitimos las mujeres ese placer, de cuánto nos permitimos disfrutar sin culpa, sin mala conciencia, simplemente por el mero hecho de sentirnos merecedoras de, de estar a gusto con nuestro cuerpo, de estar a gusto con nuestra vida, con nuestras decisiones, ¿no? No sé qué pensáis vosotras, si alguien está por aquí y quiere comentar algo. ¿No? Bueno, pues yo, por ejemplo, pienso, como decía antes, que, por ejemplo, sumergirnos en ese estado de conexión en el que estás experimentando tu ser y que estás experimentando una nueva vitalidad, realmente es un verdadero placer. Y ya puede ser a través del yoga o la meditación, como me pasó a mí esta mañana, o a través de cualquier otra actividad o cualquier otra disciplina o cualquier otro recurso, ¿no? Que te produzca esa sensación a ti, cualquiera de ellos es válido si realmente te lleva a experimentar esa plenitud de ser, ese placer, ¿no? Ese gozo del que estamos hablando, sin que luego tengas que pensar en que si te lo mereces o no, sino simplemente sabiendo que eres merecedora total de sentir esa sensación de estar llena de ti misma, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, puede ser desde, como digo, yo me ha pasado esta mañana en la meditación, pero puede ser cualquier actividad como ir a darte un masaje o como darte un baño relajante o pasear descalza por la hierba, no sé, cada una de nosotras tiene esas pequeñas, o sea, tiene que conocer y tiene que aprender qué es eso que le produce ese placer en su vida para empezar a instaurarlo, ¿no? Y para empezar a crear esos hábitos placenteros que te produzcan ese subidón de energía y esa vitalidad. Yo creo que muy pocas mujeres nos permitimos, hasta que no somos conscientes de todo esto que estoy contando, ¿no? Nos permitimos realmente disfrutar del placer por disfrutarlo, ¿no? No tomamos en cuenta lo que sentimos. Solemos estar muy hacia afuera, solemos estar muy en las necesidades de los demás, y sobre todo en años anteriores, ¿no? En las épocas fértiles en las que estamos, bueno, y que toda nuestra biología y nuestras hormonas están un poco diseñadas para eso, ¿no? Para la crianza, para el cuidado un poco de los demás. Y luego cuando llega el climaterio y la menopausia, todo va yendo hacia adentro para que empieces a ocuparte de ti misma. Entonces, quizá este es un momento en el que volvemos a tomar conciencia otra vez de qué es lo que necesitamos, de cuáles son nuestras necesidades físicas, de cuáles son nuestras necesidades emocionales, ¿no? Y eso no significa que dejemos de preocuparnos por los demás. También es muy agradable cuando atiendes y cuando ayudas a otra persona, ¿no? Aunque si te olvidas de ti, pues eso al final tu cuerpo lo va a padecer, ¿no? Y al final, de alguna manera, cuando no nos ocupamos de nosotras mismas, pues nuestra salud, tanto la física como la emocional y la mental, se resiente.
Y como decía antes, nos cuesta mucho, o eso creo yo, esa es mi opinión. Si tenéis otra, por favor, me encantaría que la compartierais por aquí. Nos cuesta mucho entregarnos simplemente al placer por el mero hecho de sentirlo y olvidarte de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que es un poco también debido a la educación que hemos tenido, ¿no? A la educación en la que, sobre todo desde el colegio, nos han enseñado, ¿no? Y en las familias nos han enseñado, sobre todo en mi generación, bueno, pues a estar quietecitas en la silla, a que tenemos que estar calladitas, que tenemos que ser niñas buenas, tenemos que pedir permiso para ir al baño, si nos lo dan perfecto y si no, pues hay que aguantarse, cosas de este tipo que nos han hecho un poco pensar que debemos hacer una serie de cosas, que una serie de cosas están bien y que a veces nuestras necesidades o ese sentirse a gusto o hacer lo que realmente yo quiero hacer y darme realmente eso que necesito, pues no está del todo bien o se juzga, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, eh, gasta en ella misma, ¿no? Pues para irse a un spa o para irse a dar un masaje, muchas veces esa creencia cultural que hay de que las mujeres no debemos malgastar en nosotras mismas, ¿no? Pues nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables. Y lo cierto es que conozco montones de mujeres que trabajan hasta la extenuación a veces, trabajan muchísimas horas para poder, pues a lo mejor, comprar el móvil de último modelo a su hijo adolescente o para que sus hijos puedan ir a las excursiones del cole o para que ellos tengan, ellos sí puedan ir a lo mejor a darse un masaje o no. Y sin embargo, nosotras siempre estamos un poco pensando en cómo vamos a gastar este dinero en nosotras mismas, ¿no? Y, y creo que viene mucho de esa creencia cultural y muchísimo, en mi opinión, y por lo menos en mi experiencia, ¿no? Viene de esta cultura y de la religión, por lo menos en la que yo me he educado, en esa religión católica que dejaba un poco el tema de la mujer como para el final. La mujer es como dadora, tiene que ser dadora, tiene que ser acogedora, tiene que estar siempre agradando a los demás y en su cuando tiene que darse a sí misma, eso es un acto de alguna manera egoísta, ¿no? Entonces hemos relacionado el sentir placer, el darnos placer, con el egoísmo. Y como digo, no hablo del placer sexual solamente, que también, porque nosotras como mujeres estamos diseñadas para eso, para sentir placer. De hecho, tenemos un órgano que es el clítoris que sirve única y exclusivamente para eso, sirve única y exclusivamente para el placer. Si la naturaleza no hubiera querido que nosotras sintiéramos ese placer, no nos hubiera dotado de ese órgano cuya única función es esa, ¿no? Entonces, eso nos tiene que hacer pensar un poco, ¿no? De que merecemos gozar. Insisto, no gozar solo del sexo, que también, sino gozar de todo en nuestra vida. Y como decía, yo creo que un poco ahí tiene que ver esa religión, ¿no? En la que nos han mostrado el placer como pecado, ¿no? O como que si nos dábamos ese placer era culpable. De hecho, hay frases hechas, ¿no? El placer culpable o es tan bueno que es tan bueno hasta es tan bueno que llega a ser pecado, ¿no? Nos ha relacionado el placer con lo pecaminoso. Entonces tenemos ahí esas resistencias a muchas mujeres y sobre todo en ciertas épocas de la vida a abrirnos a eso, a recibir tranquilamente pues lo que nos venga y a recibir ese bienestar y ese placer y no solo a recibirlo sino a crearlo en nuestra vida. No sé qué pensáis, si alguien está por ahí y quiere comentar alguna cosa.
Bueno, bueno, pues continúo entonces yo. Pues tenemos además, creo, la responsabilidad de hacerlo, tenemos la responsabilidad de crear ese bienestar y ese placer en nuestra vida, entre otras cosas, porque eso afecta mucho a cómo nos sentimos con nosotras y también a nuestra salud, que es importante, ¿no? Cuando nos sentimos bien, cuando estamos a gusto, cuando somos capaces de darnos a nosotras mismas lo que necesitamos, pues nuestro cuerpo y nuestros órganos, todo funciona mejor. Es curioso que cuando estás vital, cuando estás alegre, cuando te estás dando a ti misma todo eso que... Ay, creo que se ha ido la conexión. Bueno, que estaba diciendo que cuando nos estamos dando todo eso que necesitamos y cuando estamos alegres y contentas, nuestro sistema inmunológico se fortalece, nuestro sistema linfático funciona mejor, eh, tenemos muchísimas posibilidades de sanar muchas dolencias. Entonces, mm, tenemos que empezar ya a quitarnos esa creencia y a acabar con ese sentirse mal, sentirse culpable porque nos estemos dando a nosotras lo que necesitamos, ¿no? Voy a leer. Dice Juana que qué maravilla que estemos empezando a despertar. Estoy empezando a descubrir esa parte con 53 años. Genial. Me alegro, Juana, me alegro muchísimo y además es así. Yo también me alegro de que estemos empezando a despertar, creo que cada vez más. Y es que en esta etapa de la vida también hay un despertar muy grande, ¿no? En el climaterio y en la menopausia, todo ese reajuste que estamos teniendo nos está invitando a revisar nuestra vida y a revisar nuestras creencias. Y esta es una de ellas, ¿no? Esta creencia de que somos indignas o de que disfrutar por disfrutar, simplemente sin ningún otro motivo, simplemente por darte el gusto de hacerlo y entregarte al placer de vivir, al placer de disfrutar de tu cuerpo y al placer de disfrutar de esas pequeñas cosas, como decía antes, ¿no? Es importantísimo para nosotras y qué duda cabe que cuando nosotras estamos bien, nuestro entorno y nuestro alrededor también está bien. Cuando tú te llenas, cuando tú estás llena de alegría, llena de luz, llena de abundancia, cuando conectas con ese ser real que eres, con esa identidad espiritual y te llenas de esa dicha que decía al principio, indescriptible, todo eso irremediablemente afecta a todo el resto de las personas que están contigo, ¿no? Y que están alrededor tuyo. Así que una de mis invitaciones de hoy es esa, ¿no? Que revises o que revisemos todas nuestras creencias sobre este tema, sobre el placer, si creemos realmente que somos merecedoras o no. Yo, para cambiarla y para realmente instaurar en nuestra vida que sí, que merecemos gozar de todo lo que nos ofrece la vida, merecemos gozar de los pequeños placeres cada día y también merecemos gozar de grandes placeres y por supuesto del sexo y de todo lo que nos provoque bienestar, vitalidad y salud, ¿no? Porque lo cierto es que veo en los cursos y en los programas de menopausia, ¿no? A veces cuando surgen las puestas en común, muchas mujeres hablan de que bueno, a lo mejor pues que dejan de ir a darse un masaje o que han dejado de ir a la sauna o que dejan de hacer cierto tipo de cosas por lo que hablaba antes, porque no les parece bien que a lo mejor en ciertas situaciones gasten en ellas mismas, ¿no? Y creo bueno, podemos ahí, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio. Entiendo que hay momentos en los que a lo mejor pues todas, ¿no? Tenemos que hacer ciertos ajustes en nuestra economía.
Lo que intento decir es que esos ajustes no sean siempre dejando fuera tus necesidades, sino que haya ajustes equitativos, ¿no? Que haya un ajuste, si tienes que hacer ajustes, que también tú formes parte de eso que se puede hacer y no todo lo que puede hacer el resto de la familia, por ejemplo, y que tú te quedes para la última. Esto es algo que yo he visto y que sigo viendo y confieso que yo también he hecho. Entonces creo que tenemos que acabar con esas creencias que suelen ser creencias culturales, esas creencias del patriarcado de dejar siempre a la mujer en segundo lugar o en tercero o en cuarto o en último, ¿no? Y que pensemos pues que todo eso que necesitamos, y volviendo, ¿no?, a lo de antes, que ese masaje o ese curso que quieres hacer o esa clase a la que te quieres apuntar o ese aceite esencial que te quieres comprar para ponerlo en el baño, que te quieres dar cada sábado, cada fin de semana o cada mes, no lo sé, como tú quieras, ¿no? Que es importante para ti, que te está dando el mensaje a ti misma de que te importas, de que te cuidas, de que estás contigo y de que vas a atenderte siempre. Y no solamente es importante hacerlo, sino que además es esencial que lo hagamos sin ningún tipo de culpa, que lo hagamos sin ningún tipo de mala conciencia, ¿no? Así que creo que uno de los objetivos de este encuentro, ¿no? Este diálogo que yo quería tener hoy es simplemente para decirte que no te niegues el placer en tu vida. No es necesario a veces gastar mucho, simplemente es ir adentro, conocerse, saber qué es lo que realmente a ti te produce bienestar, qué es lo que realmente te gusta, qué realmente te satisface, qué te hace vibrar, qué te hace sentirte vital, qué te da placer en definitiva, ¿no? Y que no te conformes con eso que te han contado que debería satisfacerte, sino que realmente sepas qué es lo que a ti te satisface y que comiences a implementarlo, ¿no?, en tu vida. Que una vez que sepas qué es eso que te produce satisfacción y gozo, que empieces a hacerlo. Y si eso que te produce satisfacción es estar una tarde porque llevas 15 días agotadísima con un trabajo feroz y te apetece estar una tarde tirada haciendo nada, pues que eso lo disfrutes, que si lo que te apetece es estar viendo una serie un día determinado, pues que también lo disfrutes, que no lo hagas ni por salir de la rutina, ni por evadirte de nada, ni tampoco que lo hagas porque te han dicho que eso te puede hacer sentir bien, sino que tú te conozcas a ti misma, que sepas qué es lo que quieres y que sepas qué es lo que realmente tu cuerpo y tu mente necesita, ¿no? Para que puedas dárselo. Existe toda una anatomía y toda una bioquímica sobre el placer, ¿no? Nosotras podemos hacer mucho para influir en esa bioquímica. De hecho, el óxido nítrico, que es la molécula que llamamos la molécula del placer, ese óxido nítrico lo generamos nosotras, podemos generarlo y está en los vasos sanguíneos, en nuestros pulmones, en los tejidos, en muchísimas partes del cuerpo. El óxido nítrico lo generamos y tenemos formas de generarlo. Esta molécula interviene en ese bienestar, interviene para hacerte sentir relajada, relaja los vasos sanguíneos, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos, ayuda y fortalece esa secreción de endorfinas, de las hormonas del bienestar. Puede ayudarte muchísimo a generar mucho placer en tu vida y mucho bienestar. Y hay muchas formas en las que puedes elevar los niveles de óxido nítrico.
como puede ser pues estar con personas positivas, comer bien, por supuesto, comer pues una dieta rica en frutas, verduras que tengan muchos antioxidantes, bailar, reír, caminar en la naturaleza, bueno, muchas cosas. Meditar, por ejemplo, meditar también es algo que puede elevar tus niveles de de óxido nítrico, perdón. Em, Todas esas cosas que puedes ir haciendo, ¿no? Entonces, yo te invito a que hagas una lista de todas esas actividades que te podrían provocar a ti ese bienestar, ese placer, ¿no? Todas las actividades que se te ocurran, que realmente sepas que a ti te gusta hacer y que te provocan una sensación de relajación, de paz, y que las escribas todas, que las escribas, grandes y pequeñas, lo que sean, ¿no? Y una vez que tengas tu lista, que te preguntes de qué forma puedes tener todas esas experiencias más a menudo. ¿Qué puedes hacer para eso? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué paso vas a dar hoy mismo para que tener alguna de esas experiencias, la que puedas? Como digo, pueden ser cosas tan fáciles como sentarse 10 minutos cada día a meditar, o como darse un baño a la semana, o como levantarse de la silla y no estar ahí horas y horas ante el ordenador, y ir a pasear al campo si lo tienes cerca, o si vives en una gran ciudad, seguro que tienes un parque, o cuidar tus plantas, no sé, cada una lo que le guste a ella, ¿no? Y lo que haya decidido. Que pienses que ese paso que vas a dar hoy, ese paso que vas a seguir dando esta semana para ir implementando todo eso en tu vida. El placer tiene mucho que ver con nuestra salud. Cuando no existe placer en nuestra vida, la salud se resiente. Y una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en los momentos de climaterio y de menopausia es que tenemos que estar lo más saludables posible, porque ahora estamos teniendo un reajuste, y ese reajuste requiere de energía, requiere de tu atención, requiere de tu autocuidado. Entonces necesitamos una salud óptima para que todo ese equilibrio hormonal se haga de una manera placentera, hablando de placer, ¿no? Y armoniosa, que te produzca las menores manifestaciones molestas posible, y que todo eso se haga de una forma también consciente, ¿no? Todo en este mundo, en esta 3D en la que vivimos, es dual, ¿no? Tenemos momentos en la vida más placenteros y momentos un poco menos placenteros. Tenemos en la menopausia, en el climaterio, tenemos también nuestros malestares, pero también tenemos muchas bendiciones y nos traen muchos regalos este periodo, ¿no? Y igualmente, ¿no? También tenemos momentos de obligaciones imprescindibles que no podemos dejar, pues a veces sí tenemos que atender, hay cosas de nuestros hijos o nuestro trabajo o ciertas cosas que hemos elegido tener. Y eso también tiene que estar en equilibrio con esos momentos de descanso y de placer y de darte a ti, de dejarte, de entregarte a ese momento de estar a gusto, ¿no? Todo es ese equilibrio. Solo así, si encontramos ese equilibrio entre el hacer el descanso, entre la obligación y el placer, entre el cuerpo y entre el cuidado del cuerpo, solo si encontramos ese equilibrio vamos a vivir este momento de una manera plena, de una manera consciente, y sobre todo con salud y con plenitud.
Y bueno, pues te he hablado de todo esto y te he hablado de cómo y de qué maneras podemos generar placer. Por supuesto, no he profundizado en ninguna de las cosas porque no da tiempo en este ratito que estamos charlando, ¿no? Mm, eh, pero quiero decirte que ya está, ya he puesto en marcha la nueva edición del programa Menopausia Consciente, la cuarta edición ya, madre mía, online. Y, y ahí hablamos mucho de todo eso. En uno de los módulos que dedicamos solo a eso, a la sexualidad y al placer, hablamos de cómo, de las claves, de las 7 claves que van a ayudarte a elevar los niveles de óxido nítrico, de cómo entender esta nueva sexualidad que aparece en la menopausia y en el climaterio. Y hablamos de todo eso, practicamos y adquirimos muchas herramientas para poder manejar todos estos cambios. El programa consta de 12 sesiones, aparte de todo el material grabado. Y bueno, quiero decirte que ya puedes adquirirlo si quieres y si quieres saber más, pues el viernes tendremos un webinar que es gratuito y que si te quieres apuntar y preguntar lo que quieras ahí, pues puedes hacerlo y el link lo tienes en la biografía, ¿vale? No obstante, lo dejaré también en Stories y bueno, pues espero que te apuntes y que veas todas las maravillas que tiene este programa. Y esto, precisamente este tema, es uno de los temas ahí como álgidos. Cada vez que tocamos este tema siempre surgen muchas cosas y hay mucha sanación. Bueno, voy a leer. Hola, ¿cómo están? Te escribo desde Argentina. Yo menopausia me está... Bueno, no sé si estás por ahí todavía o no. Me dicen que en menopausia me diagnosticaron fibromialgia. Bueno, pues imagino que estarás con algún tipo de tratamiento. Y bueno, hay muchas remedios, herramientas y estrategias naturales que pueden ayudarte a aliviar todas esas molestias y síntomas de la fibromialgia. Eh, entonces, bueno, permítete eh, vamos, ponte en contacto con personas que trabajen con este tema, con fibromialgia, de forma natural, porque aparte de que tengas tu tratamiento médico, por supuesto, no lo dejes, no te estoy diciendo que lo dejes, pero sí que si puedes complementarlo con técnicas pues, de respiración, pequeños movimientos, pequeños ejercicios, dependiendo de tu grado, pues vas a poder hacer unas cosas u otras y eso va a mejorarte seguramente mucho todos esos síntomas, la sintomatología y sobre todo esa fatiga que muchas veces se produce, ¿no? A veces con cambios de alimentación, pues los nutricionistas pueden ayudarte seguro. Pues muchas gracias a ti, Patricia, también por estar aquí. Gracias a todas. Y bueno, simplemente eso, deciros que como conclusión final, que somos merecedoras de sentirnos bien, que somos merecedoras del placer, que estamos hechas para eso. Vamos, todos los seres humanos estamos aquí, no estamos para pasarlo mal, ni estamos para sufrir, ni estamos para padecer, estamos para poder afrontar los retos y desafíos de la vida, que a veces son menos placenteros de lo que quisiéramos y a veces también, es verdad, son duros. Sin embargo, tenemos también que abrirnos a recibir todo ese bienestar y no solamente abrirnos a recibirlo, sino hacernos responsables de crearlo en nuestra propia vida, de crear ese placer, de crear todas esas bueno, de crear y de aportar y de aprender, ¿no? Esas herramientas que nos ayuden a generar pues toda esa alegría, todo ese gozo y bueno, toda esa vitalidad en la que todas nosotras queremos vivir, ¿no? Así que ánimo, adelante, es una época y un periodo que para mí es mágico
Y ya sabes, si te quieres unir al webinar del viernes, es gratuito. Y si quieres formar parte del programa Menopausia Consciente, pues bueno, te lo voy a contar el viernes. También te voy a dejar el link, todavía no está, pero porque lo voy a lanzar ya. Te voy a dejar el link en la biografía de todo el programa completo, de cómo es, de cómo te puedes unir. Y si tienes alguna cosa, pues también puedes ponerte en contacto conmigo a través de un mensaje directo o de mi WhatsApp, ¿no? O de mi mail. Gracias a ti, Juana, gracias a ti, gracias a todas las que habéis estado aquí, gracias también a las que lo veáis dentro de un ratito, en diferido o mañana o cuando sea. Y bueno, os espero a todas en el programa de Menopausia Consciente de una manera u otra, ya sea en los webinars gratuitos, en el propio programa, en los módulos que haremos semana tras semana. En fin, espero que todas estéis y que todas juntas podamos cambiar este viejo paradigma que nos ha traído tantas y tantas consecuencias negativas. Un besazo, lindas. Muchísimas gracias.